Bueno, queridos patitos, estamos en ciernes de, a partir de mañana, empezar un trayecto acerca de historia alternativa. Resultará interesante en las próximas 2 semanas, pero hoy es 12 de mayo de 1936. En la República Española, las Cortes aprueban la elección de Manuel Azaña como presidente, lo cual ciertamente es interesante porque abre la posibilidad a derramar la sangre de los españoles a través de la guerra civil. ¿Cómo es así? Pues porque políticamente parece que Manuel Azaña ya no tenía el mismo predicamento que había tenido al comienzo del periodo republicano. Tampoco era el mismo. Las personas aprenden de la evolución, aunque no lo parezca a veces. El periodo republicano a veces se divide en el primer bienio y luego el segundo, a pesar de que no sea exactamente 2 años, porque culmina con los sucesos de diciembre de 1935 y las elecciones, la primera vuelta en febrero de 1936, con aquella circunstancia que todo el mundo debería de recordar, que es el hecho de que Portela Valladares, que había prometido tantas cosas pero no pudo cumplir ninguna, salió del gobierno en mitad del tránsito de la primera a la segunda vuelta. Antes de celebrarse la segunda vuelta, Manuel Azaña sería elegido primer ministro. Pero más allá de esto, estaba el asunto de la presidencia de Niceto Alcalá Zamora, que en principio era una garantía de una república más o menos burguesa, conservadora, y que, curiosamente y paradójicamente, en 1976 lo seguía siendo, pero con sus propios intereses partidistas, porque nunca llegó a entender el perfil que ejercía el jefe del Estado en aquella República Española, porque pensaba que debía de tener como un nicho, un nido, cual cuco, del que poder valerse para una posible futura retirada de la jefatura del Estado en algún momento y poder volver a hacer política partidista. Para eso, pues evidentemente maniobró de cierta manera que no debía haberlo hecho un jefe de Estado, que debía de tener una cierta neutralidad política. Y esto me remito a las memorias de Chapaprieta, que fue primer ministro en septiembre, diciembre de 1935. Ciertamente, a través de sus memorias tenemos un vídeo específicamente sobre ese libro, que salió en 1970, y no por casualidad. A pesar de estar escrito inmediatamente después del inicio de la guerra civil, porque libros escritos en aquel periodo, pues prácticamente hay dos. Uno antes, como es el libro publicado por José Antonio Aguirre, Entre la libertad y la revolución, en enero-febrero de 1936, hablando del periodo inmediatamente anterior, es decir, desde 1930 al 35, y Chapaprita, que escribe justo un poquito después del inicio de la guerra civil en 1937, a pesar de que no saldrá a la luz hasta 1970, pero está escrito entonces, y todo el resto de escritores que han hablado sobre el periodo, ya sea republicano o de la guerra civil, ha sido después, ha sido a partir de 1939. Por tanto, estos testimonios tienen valor impresionante a la hora de entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Chapaprita lo que establece es la idea de que hubiera un gobierno más o menos centrado, de centro derecha, sin los extremos, porque recordemos, y él lo hace, de que ya ha habido una intentona golpista de derechas, cosa que habitualmente se suele ocultar, la Sanjurjada de 1932, y que luego viene el cambio de gobierno, 1972-33, con la victoria en 1973 de las llamadas derechas, la CEDA, Lerroux y todo esto. Y en principio el gobierno articulado en torno a la CEDA, no a través del Partido Republicano Radical de Lerroux, que viene de Barcelona y que viene de haber sido un partido aparentemente de izquierdas, pero ha evolucionado y ahora aparentemente es un partido de centro, pero ligado al centro-derecha, lo cual remite también a la historia de Ciudadanos, dicho sea de paso. Pero bueno, ciertamente dejando las particularidades de las comparaciones a lo largo de la historia, pues tenemos esa situación en ese momento en el que 32, golpe de derechas, 34, golpe de izquierdas, el gobierno ha sido más bien partidista, hay poco republicano, como diría Xavier Rius,
republicanos verdaderos, auténticos, que más allá del hecho partidista y que quieran imponerlo a través del marco republicano, porque la monarquía ha acabado su tumba a través de la relación con el señor Primo de Rivera y luego a través de escarceos del asunto de Berenguer, la dita blanda de Berenguer, luego Aznar. Recordemos que en diciembre de 1930 se van a convocar unas elecciones generales. Pero eso no se ve bien porque una elección general pues igual hubiera incorporado la acumulación de votos republicanos, cosa que evidentemente se prefirió dispersarlos a través de los municipios en elecciones municipales, cosa que evidentemente la historia luego repetirá con el hecho que ya hemos comentado alguna vez de que cuando se establece en 1977 las primeras elecciones democráticas serán elecciones generales, es decir, hacer lo contrario de lo que había pasado en el 30-31 para evitar el hecho de cambiar de régimen más allá de la propuesta que había establecida de la ley a la ley de Torcuato Fernández Miranda y de la octava ley fundamental del régimen que luego llevaría a la transición política. Pero evidentemente en 1977 elecciones generales y en 1979 elecciones municipales para ya tener la memoria colectiva y los miedos atávicos cerrados en el baúl de los recuerdos, porque evidentemente en 1930-1931 tenemos ese cambio a Segunda República Española, a pesar de que Donizeto era el jefe del Estado y luego el primer ministro cambió en los diferentes momentos. Pero evidentemente tenemos ese momento, como digo, en el que los juegos internos, ya sea de José Calvo Sotelo, de el señor ¿cómo era? El jefe de la CEDA, aquel que decía dadme los poderes, o algo parecido, no recuerdo exactamente. Este muchacho, líder de la CEDA, recuérdemelo en comentarios, pues que luego tuvo un hijo que estuvo vinculado al Consejo de Europa y todo aquello. Pero bueno, ciertamente en aquel momento estos líderes políticos estaban bastante hastiados de lo que la República podía ofrecerles para el obtenimiento y mantenimiento del poder. Incluso hicieron la puñeta al propio Chapa Prieta, al que acabaron quitando las bases del suelo, retirándole el apoyo, sobre todo teniendo en cuenta de que le sacaron los chapos sucios al señor Lerroux. Había juego sucio entre el Lerroux y el marco general del propio partido, es decir, los radicales. Recordemos que había incardinación con elementos que luego se explican como si fuera lo mismo en la lucha por el llamado pleito municipalista en el ámbito vasco, el 1 de octubre, referido a lo que sucede en Asturias y también un poquito en Cataluña. Pero bueno, eso no tenía nada que ver, a pesar de que luego, posteriormente, en 1936, veremos una ley de amnistía que amnistiará todo a la vez, como si fuera todo exactamente lo mismo. Lo cual ciertamente es alucinante e increíble, pero la historia a veces es así, de chingona, como dirían los mexicanos. Y por tanto, vamos a ese momento en el que este 12 de mayo de 1976, después de la primera vuelta, antes de la segunda vuelta, bueno, sí había pasado la segunda vuelta. ¿Por qué digo yo? En la comisión de actas también es importante. Porque en un determinado momento también ocurrió antes. No solamente es en el 36. El propio Congreso de los Diputados tiene la potestad de hacer limpia acerca de los resultados. Y hicieron una escabechina que yo creo que no fue tan decisiva como se puede pensar acerca de los resultados. Que evidentemente luego en el franquismo habría una causa general contra el proceso electoral. Esto se ha estudiado más allá del libro que está referenciado en el canal, aquel libro de 2018 acerca de los resultados de 1936, y que evidentemente también en plena Segunda República hubo también una causa general contra Alfonso XIII, cosa que está olvidada, acerca de las consecuencias legales que no fueron eliminadas por el franquismo, lo cual es alucinante e increíble. En teoría las limitantes legales
sociales deberían de haber sido contempladas en el tránsito de la democracia, pero no lo fueron, lo cual ciertamente lleva a que algunas cosas están todavía en el aire, como cuando Jorge Descallar se encontró con una declaración de guerra por parte de Rusia que estaba sin cerrar. Y como un funcionario franquista en los años 60 se encontró de mi general, hay 4 atolones en Melanesia que, bueno, siguen perteneciendo formalmente a España. Y bueno, pues ahí están. Legítimamente son españoles, pero a ver quién es el guapo que va a ir con una fragata a aquellos lugares a decir: esta bandera está en el lugar del territorio de Indonesia, de Malasia, que ustedes no tienen derecho en este pequeño lugar. Y vamos a poner un hotel de Meliá, porque así los españoles van a poder hacer su luna de miel en un lugar paradisíaco, teniendo la bandera de España y pudiendo pagar impuestos a la agencia tributaria. Bueno, evidentemente eso es algo curioso, que en algún momento puede hacerse el ajuste, pero evidentemente es parte de la historia. Y lo mismo que la historia tiene estas vicisitudes, pues evidentemente en ese año 1936 nos daría estas circunstancias de la comisión de actas. Pero todo el asunto viene de antes. El asunto de que pensaban unos y otros que la República no era vivible en el marco general de que pudiera ganar el otro. Y ambos no marcos de llamado el Frente Nacional y el Frente de izquierdas, ¿no? Es decir, el Frente Popular, porque hubo Frente de España y Frente de la República. Hubo frente de izquierdas y frente de derechas, según se mire en el ámbito electoral de aquel febrero y posterior segunda vuelta de 1936. Pero evidentemente cuando hay el cambio, porque Portela Valladares, que había tratado de decirle, bueno, están los de las derechas, la CEDA, tal vez los RUCs incorporados, luego están las izquierdas que van amalgamándose más o menos, y luego hay la posibilidad, señor Niceto, don Niceto, hay la posibilidad de establecer un margen en el centro para poder gobernar desde este ámbito. Resulta ocioso no recordar el hecho de que hubo cierres patronales del Congreso de los Diputados porque no había ni una mayoría, ni un siquiera posible engarce para alguna votación favorable, y por tanto antes de perder votaciones el Congreso fue cerrado en varias ocasiones en ese periodo de 1935-36 hasta llegar a las elecciones. Precisamente las elecciones se precipitan por todo eso, primero por echar al señor Chapaprita, luego por las incapacidades del señor Portela Valladares, más allá de hacer quimeras en el aire acerca de su capacidad para abrir una propuesta de centro. Eso sí, hemos de recordar el pequeño detalle que a veces se olvida, que ciertamente cambió a los gobernadores civiles y por tanto la estructura que tenía que velar por la situación de la celebración de las elecciones, y a veces se decía que a través de ellos iba a hacer la victoria del movimiento de centro. Pues evidentemente cuando se produce esa primera vuelta son afines a Portela Valladares, y por tanto este ilustre gallego pues, bueno, tuvo aquella desgracia de no ser capaz primero de tener una importante hucha de votos y de escaños, y que evidentemente era prácticamente claro, no una mayoría absoluta, pero que era viable el hecho de que la izquierda, es decir, el Frente Popular, pudiera acceder a la victoria, y siempre teniendo en cuenta de que no eran las hordas marxistas leninistas que venían desde el comunismo. Recordemos que en 1973 había un falangista a través de alguna que otra coalición, y ciertamente la inserción del comunismo en el ámbito parlamentario es algo minoritario en el momento de la instauración de las Cortes en 1936. Otra cosa es la evolución posterior hasta 1939, cosa que será completamente distinta, desde el 18 de julio del 36 en dirección hacia el marzo de 1939. Pero ciertamente, estrictamente, cuando uno mira los resultados, cosa que alguno dirá, es que no hay resultados definitivos. Ya, bueno,
hay resultados. En 1931, 33 y 36. Se puede ver a través de una página, en un link en Wikipedia, abajo, en la entrada de las elecciones de 1936, se ve claramente cómo puede uno ir a ese momento, donde, por ejemplo, el PNV tuvo 7 escaños en 1931, 12 escaños en 1933 y 9 escaños en 1936. Eso sí, casi todos en segunda vuelta, porque en el País Vasco no hubo designación de candidatos victoriosos en esa primera vuelta. Y como el País Vasco, pues hubo otras delimitaciones para lugares donde no hubo esa proclamación en posibilidad. Pero sí había esa posibilidad de la victoria del Frente Popular, cosa que evidentemente acabó sustanciándose en la segunda vuelta y que evidentemente eso llevó a que Don Niceto, que había tenido esos tejemanejes, pues evidentemente hubo alguien que dijo: vamos a ajustar cuentas con Don Niceto, vamos a quitarle de la presidencia, cosa que evidentemente es desestabilizar, porque, bueno, también era desestabilizar el mantenimiento de Don Niceto, porque evidentemente habíamos visto la llegada de Chapa Prieta, la salida de Chapa Prieta, la llegada de Portela Valladares, la salida de Portela Valladares en la presidencia del gobierno de España, y por tanto eso redundaba en una situación bastante complicada. Evidentemente, había una posibilidad también con el hecho de la elección para jefe de Estado de Manuel Azaña. Y era la elección, a continuación, en la sustitución de primer ministro por Indalecio Prieto. Eso hubiera significado que la guerra civil hubiera desaparecido del horizonte. Eso significa que hubiera tenido la posibilidad de Indalecio Prieto de haber llevado al gobierno de España desde este 12 de mayo hasta el próximo 18 de julio a una evolución en donde hubieran podido propiciar que ese golpe de Estado del 18 de julio fuera menos influyente que lo que fue. Recordemos que los golpistas, con el Dragón Rapid únicamente uno puede ver que no solamente es aquella historia de que es que Franco se animó después de la muerte, el 12 de julio, de Calvo Sotelo, que dicen que es el líder de la oposición. Bueno, evidentemente Juan March ya tiene comprado el Dragón Rapide mucho antes del 12 de julio de 1936. Monárquicos ya han hablado con Mussolini para la compra de armas bastantes meses antes. Y por tanto, sin tener que remitirnos a Ángel Viñas, hay muchas vicisitudes acerca de los preparativos de un alzamiento, de un golpe de Estado, de un golpe de mano que cristalizará el 18 de julio de 1936. En las llamadas negociaciones con Falconde, la distribución Godet en Baleares, que tampoco pudo tener mucha influencia, como si la tuvo Mola en Navarra, lo cual ciertamente es alucinante, porque enviar a Franco a Canarias, a Godet a la zona de Baleares, y Franco, pues podían haberle enviado a Guinea Ecuatorial. ¿Por qué no? Eso habría sido a Mola, en vez de a Franco, a Canarias, a Godet, a Baleares, a Mola, haberle enviado a África. África, pero África al sur, ahí abajo. Y por tanto, eso resultó mortal, porque Mola encardinó en un territorio que había visto como el gobierno, ya sea de derechas o principalmente de izquierdas, no vieron claro el hecho de que antes que nacionalizar, es decir, republicanizar, es decir, catecumenizar al credo republicano, y dentro de la república, el ámbito de las izquierdas, laicistas y todo esto, había que tener más manga ancha en la evolución, porque cuando Trotsky habla de la revolución permanente, habla de que ambas revoluciones, la revolución burguesa y la revolución socialista, deben hacerse en conjunto, pero otros hablan, como por ejemplo Marx, primero tiene que hacerse la revolución burguesa y luego la revolución marxista, es decir, la revolución que lleve al socialismo y al comunismo. Pero, evidentemente, eso lo dice pensando en Inglaterra y pensando en Alemania, que son sociedades industriales, cosa que evidentemente nos lleva al hecho de que cuando en el 14 de abril de 1931 hay un pronunciamiento acerca de la elevación de la Segunda República en España, pues tenemos una camioneta que sale en nombre del Partido Comunista de España en Madrid diciendo: ahora vamos a hacer la revolución proletaria y todo esto, haciendo la idea de la revolución permanente.
una década después de la creación del propio Partido Comunista, ligado al tema de las directrices de la internacional, Moscú y todo esto. Y por tanto sería largo y prolijo de detallar, pero ciertamente ese Partido Comunista, que será distinto del de 1936 y también distinto del de 1939, está poniendo el dedo en la llaga referido a que, evidentemente, las revoluciones tal vez deban hacerse cada cual en su justa medida. Por eso, tal vez en la Rusia zarista, en 1905, viendo que no era posible ningún tipo de revolución, aceptar más o menos, bueno, este zar va a hacer la dieta, va a poner una duma y va a abrir un poquito la ventana para movimientos más o menos democráticos que tratarán de ensarzar esa situación, ensartar el hecho democrático, liberal, occidental, industrial, con el take-off que podía empezar a funcionar en 1917 y por tanto ahí habría una beta para luego posteriormente el bolchevismo poder entrar a cuchillo. Pero, bueno, ciertamente las cosas evolucionan no de manera racional, esto no es Vulcano, y por tanto estamos en ese momento, en 12 de mayo de 1936, en donde ciertamente las cosas no fueron como debían de haber sido en principio, y evidentemente Mola ha tenido contactos con gente que está revelándose desde 1931, con los requetés. Navarra ha quedado descolgada del ámbito vasco, ha quedado aislada, no han hecho caso del alcalde de Estella, el señor Fortunato Aguirre, no han hecho caso de esas reuniones que han ido produciéndose, del contubernio a través del director, que ya dijo claramente que había que dar un mazo, aunque fuera violento, muy sangriento, para dejar paralizado al enemigo y que evidentemente iba a generar mucha sangre y mucho dolor. La posible elección de Indalecio Prieto como jefe de Estado o como jefe de gobierno tal vez hubiera tenido otra evolución, pero evidentemente tenemos la historia que tenemos y, en primer lugar, la destitución de Niceto Alcalá Zamora fue una debilidad del sistema republicano. A Niceto lo eliminan y por tanto abren la puerta a que se sienta agraviado y las consecuencias que pudo tener o no tener. Y luego, evidentemente, la evolución del sistema desde el Frente Popular y la decantación acerca de un lado. Y teniendo en cuenta de que pensaban que era bueno abrir la puerta para que habría una chispa en la que esto no digo que fuera Manuel Azaña ni que hubiera alguien específico que lo dijera, pero digamos que por debajo había una suerte que mejor que se insurreccionen y nos den la oportunidad, y creo que lo pensaba el Lenin español, el tema de ir a la guerra civil, a través del hecho de aplastar definitivamente al oponente para tratar de evitar cualquier evolución en el sentido contrario de lo que pensaban. Cosa que alguno lo llegó a pensar en 1974 acerca de la idea de que ya el octubre rojo de 1974 fue avisado previamente que podía pasar. Porque Dollfuss en Austria era un referente. La CEDA tenía unos comportamientos, sobre todo en las juventudes, que era el que era. No había que ser fan del señor del bigotito para ser alguien que le gustara el tema militar y el tema de la correa y la camisa negra o parda. Por tanto, ahí tenemos un esquema de cosas en donde algunos dijeron, oye, como haya ministros de la CEDA, la cosa va a ser chunga, color pastel, o más bien color pastel de váter. Y por tanto, ahí se incardina el desafío que acabará ejecutándose y por tanto era avisado. Y esa oportunidad le sirvió para la represión, lo mismo que se pensaba que si enseñaba la poetita los movimientos contrarrevolucionarios en 1936, pues tanto mejor, porque así daba la posibilidad de hacer limpieza, ya sea en el ejército, en la sociedad, para apartar a un determinado número de gente, para tratar de limpiar la república y así hacerla más permanente y estable. Lo cual evidentemente daba juego a los otros, es decir, a los que sí estaban buscando el golpe de Estado para tratar de evitar lo que había pasado, es decir, que la República evolucionara en dirección contraria a la que habían tenido en 1974-35. Es decir, hubiera
otra vez un gobierno de izquierdas y con la aquiescencia no ya de Izquierda Republicana o de Acción Republicana, sino con el Partido Socialista como líder de esa coalición del Frente Popular. Sobre todo con aquellas políticas que se habían ido haciendo, algunas pendientes, como la reforma agraria, que no había sido taxativamente evolucionada, y, por supuesto, temas civiles, ya sea aborto, matrimonio, todo el tema del derecho de sufragio femenino, el tema religioso, sobre todo el tema educativo, y, por tanto, hay muchos temas que están en la panoplia de temas de fondo de la Segunda República que habitualmente no se entran referido a las razones de las políticas públicas que evidentemente también, como ha dicho recientemente nuestro candidato Joseba Díaz Txustegi, acerca de que decidir aquí, es decir, en Euskadi, también es ideología. Y por tanto, la ideología permea en muchos actos de políticas públicas y en dónde se toman las decisiones. Por tanto, por eso era importante para los vascos tener un estatuto. El estatuto tuvo que ser en 1976, es decir, después de estas circunstancias que estamos haciendo efemérides ahora mismo. Pero, evidentemente, esa realidad nos lleva al hecho de que las izquierdas y las derechas no fueron capaces de entender en 1931, 32, 33 el hecho de que el Estatuto Vasco era imprescindible para quitar a Navarra de la ecuación, que luego Mola la incorporara en la ecuación a través de los requetes y a través del golpe el 18 de julio. Y aún así había cierta idea de la posibilidad, este 12 de mayo de 1976, de haber tomado otro tipo de decisiones en la jefatura del Estado, en la presidencia del gobierno, en el marco de la institucionalidad, a través de la victoria, sí, a veces contestada, del Frente Popular, a la hora de, desde ese momento, hacer una historia alternativa, un contrafactual, pero siempre basado en los datos, siempre basado en la historia real, en lo que sucedió y conociendo los vericuetos que pudo haber tenido la historia, es decir, los caminos alternativos desde aquel momento, en retrospectiva desde ahí hacia futuros diversos, uno de los cuales es el canal en el que discurrimos nosotros, el canal de la historia que sucedió y la historia que no sucedió, siempre basado en esos elementos de la realidad, de los datos de las personas que participaron y que a veces uno duda si hacer una cosa, hacer otra, y en ese marco global compartido, todas esas dudas incorporan viales alternativos. Y por eso, a partir de mañana, haremos esa historia alternativa a través de la monarquía hispánica en varios casos de esta semana próxima y la siguiente acerca de esta realidad que espero que sea realmente interesante. Solamente nos quedamos en eso. Este momento fue decisivo, como hubo otros muchos en ese 1936, y que tuvo ese momento en el que las Cortes habían destituido ya a Niceto Alcázar Zamora, que venía de ser jefe de Estado desde 1931, es decir, 5 años, y también, evidentemente, hay que valorar, como hemos dicho en todo el vídeo, acerca de la propia actuación Niceto Alcalá Zamora, de los líderes de la CEDA, de Renovación Española, del Frente Popular, de todas las personalidades políticas e institucionales acerca de ese juego parlamentario y político, en donde, entre todos, acabaron haciendo inevitable la llegada del golpe de Estado y de la guerra civil en España. Por tanto, ese dolor fue compartido y la evolución posterior de la propia guerra civil hizo que desembocara en 40 años de dictadura de Paca la culona, como diría Kate Podellano. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpien.